Hola amigos, ¿cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Hoy nuestro partido es Audax Italiano contra Unión Española. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por... ¡Le pega ahora! Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahora entra por la banda. Muy cerca. Rechace sin juego. Puño hacia afuera. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Abre la cancha. Decide reventar la pelota. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Carlos Labrín. Disparo peligroso. De las manos el arquero para mandarla arriba del travesaño. Ese balón. Fernández. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Enorme pelota, se va directo al arco. Pelota que pasa muy cerca. Corta bien esa pelota. Los que están en el lugar correcto. Osvaldo Bozo. Carlos Labrín. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Torres.
Aplausos, señores, brillante asistencia, o dejan solo. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Cuando tenés razón, Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena, ¿eh? Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Ha conseguido muy bien ese balón. Esta puede ser buena. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. David Llanos. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Hay 2 minutos de tiempo. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Tiro libre con mucha rapidez. Ahí se abre paso. A ver qué hace. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45-2. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Se viene saque de manos. Esa pelota va al costado. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Martínez. Pasa. Fue en salida. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era, y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Tiro de esquina justo al... ¡Llanos! ¡Uy, casi! Torres. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo... A la pelota larga y parece que va a llegar. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de eso... Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica. Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Ojo, le pega! Es una sensacional tapada. Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Decide reventar la pelota. Se va a animar. El disparo que se abre sin peligro alguno. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles.
Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Valiosísima intercepción de pelota. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarme tan mal. Se vuelven a juntar y le pega. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. También pintaba y terminó en la nada. Señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Ojo con esto, va contra el arquero. ¡Gol! Ahí está el Mareto cerca. Ahí están, ojo. Eran ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buena. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Qué bien lo que ha recuperado. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Solo 4 minutos y esto se acaba. Tiempo y espacio para meter el balón. Se va a escapar por la línea de cal. Ahí va la pelota. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Lee muy bien al arquero el vuelo de la pelota. Hemos llegado.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Fernando Palomo y nos encontramos en el Allianz Stadium. Turín. Ya está todo preparado, todo listo para que se venga un partido espectacular. Nos ponemos las pilas. Juegan Juventus, que enfrenta a Manchester City. Este es el equipo. Entra solo contra el arco. Ha picado esa pelota. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Miren Pjanic. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo la tiene. Mandzukic. Era buena la volea, desviado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Pjanic. Douglas Costa. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Atentos que el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. Matuidi. Juegan por el carril de afuera. Astroboy Dybala. Douglas Costa. Un disparo que se abre sin peligro alguno. David Silva. Sterling. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Pjanic. Matuidi. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí va, habilitado para definir. Se ha cortado la jugada. Dybala. Un hermoso pase de la joya Dybala. La pelota de Cristiano. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Y sí, córner para la Juve. La Juve que quiere generar peligro por el costado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Matuidi. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene el City por el costado. Siga, siga, dice el árbitro, a ver qué pasa. Y ahí le llega la ayuda. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Balón interceptado en la mitad del campo. De Bruyne. Llega cortando bien y recupera. Lo ha señalado el árbitro. Será tiro libre para la Juventus. Matuidi. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y después de la entrada, la pelota lateral. De Bruyne. Vincent Kompany. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Mira Pjanic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Kun Agüero.
Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Con ella Paulo Dybala. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. El tiro de esquina será para la vecchia señora. Chiellini. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Giorgio Chiellini. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba. Sterling. Esa es buena pelota, ojo. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Matuidi. Apenas 1-0. Qué bien que arrancó el Manchester City, ahora que se viene la segunda parte. La pregunta es, ¿podrán continuar? Matuidi. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Cristiano Ronaldo la tiene. Ojo que se viene, y bandera levantada. De Bruyne. Juan Cuadrado. Matuidi. Y se quita la marca. Se puede venir el empate. Han estado ahí nomás. ¡Gol! ¡Nomás! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Matuidi. Douglas Costa. Atento que parece buena. Douglas Costa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Bernardo Silva. Walker. Gran centro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Se enredaron los del fondo. Corta bien esa pelota. Ederson. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Matuidi con un servicio como con el guante. Ahí está Cristiano para definir. Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario. La tiene Sergio Agüero. Habrá lateral para la Juventus. Mario Mandzukic. Ahí está Cristiano. Blaise Matuidi. Es Cristiano Ronaldo.
Rebote en el travesaño. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Douglas Costa. La pelota no tiene dueño. Tienen la bocha y se van volando. ¡Qué buen balón metió el Kun! Sterling. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué quiere que haga? Lejos se va la pelota. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Kevin De Bruyne. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Dybala. Un hermoso pase de la joya de Dybala. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. David Silva. Buena defensa en el fondo. Buen despeje de Otamendi. Douglas Costa. Ahí se viene el centro. Puede ser para la joya. La joya. Y ahí le pega la pelota. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Veamos de nuevo la repe como estaban todos casi poniéndose de pie. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Se equivoca, va la entrega. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. La defensa hoy en día está espectacular. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Aymeric Laporte. Sterling. El árbitro hace sonar. to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world. You sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true, it's all good now. When there's nothing, 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 that's all that's you and mine. And these tears fall in the sunlight. When there's nothing, 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 that's all that's you and mine. One love, you're headed on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world. You sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me? Why it's true. It's all good now. When there's nothing, 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 that's all that you and mine.
Después de los primeros 90 minutos, hoy toca el partido de vuelta y veremos quién pasa a la siguiente ronda. Yo, Fernando, de este partido espero lo mejor. Seguro que nos vamos a divertir. Vaya si dan ganas porque arranque este partido. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. ¡Golazo que acaban de clavar! Esto que han logrado es muy importante, pero cuidado, no hay que descuidarse. Falta mucho para el término. Matuidi. Ahí está la presión surtiendo efecto. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Pegado a la banda. Interceptan el pase de Dybala. Le han robado la cartera al defensa. Atentos. Fernandinho. Se viene el City por el costado. La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja. Se viene el centro. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Manda el centro. Carísima la tuvieron. Ahí está. Y con este gol que acabamos de presenciar, nos vamos, Fernando, a la prórroga. Sterling. Oportuna intervención levantando el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. ¡Dybala! ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Llueve el córner al centro. Mandzukic. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Mario Mandzukic. Balón interceptado, no han completado la jugada. Bernardo Silva. Bien, Matuidi. Juan Cuadrado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí vuelve cada uno a su... Matuidi con un servicio como con el guante. Ahí se viene y si se le lo clava. La ataque y la bocha se va lejos. Interceptan el pase de Dybala. De Bruyne. Corta bien esa pelota. Ahí están buscando el contraataque. Esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral la Juve. Giorgio Chiellini. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. La pelota de Cuadrado que no pasa. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. Barre bien. David Silva. Raheem Sterling. Ahí va corriendo por la banda. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área manda él. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Cuadrado. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Bueno, muchachos, ya...
for Manchester City, coming off the pitch. Todo preparado, todo listo, porque lo que se viene a continuación es la segunda parte. A mover la pelota la vecchia señora. Joao Cancelo. Mandzukic. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Ahí se viene y lo va a tener. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Tuvo pelota en la entrada. El zapatazo de Cristiano. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Alexandro. Giorgio Chiellini. Juan Cuadrado. Muy buen toque. Entra bien y la pelota sale disparada. Tienen la bocha y se van volando. Siguen con la posesión de la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llega cortando bien y recupera. Lejos se va la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Un hermoso pase de la joya Dybala. Ahí está y lo señalan. Posición adelantada de Cristiano. Kyle Walker. De Bruyne. Leroy Sané. Avanza por el lateral. Sané. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo por defensor. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Córner al corazón del área. Y la jugada que no se concreta. El Kun Agüero. Hace muy bien su trabajo este portero. Juan Cuadrado. Sané. Sané. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. ¡Uy, qué mal! Pase dio. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. ¡Viene Cristiano! Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Dybala. ¡Ojo, le pega! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Oportuno en el corte del balón. Gabriel Jesús.
Gabriel Jesús. Ahí está para cruzarla. No, papá, si no era. No, si no. Desde el córner se puede venir el gol que le dé el triunfo en la Company. Afuera. Entramos ya en el último minuto de juego. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el Leroy Sané. ¡Sané! Bueno. ¡Hay penal! ¡Penal! ¡Penal! Penal, de eso no hay dudas. Y la expulsión es doble castigo. No, no hay doble castigo. Dentro del área, las infracciones se castigan con la... ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Blaise Matuidi. Y este